tiene demasiados mecanismos de carácter democrático para poder abordar temas vitales de la vida de nuestra República. Como lo voy a exponer aquí, hoy he venido a activar uno de sus mecanismos. He venido a pedir poderes habilitantes para profundizar, acelerar y dar la batalla a fondo por una nueva ética política, por una nueva vida republicana, por una nueva sociedad. Quienes queremos el bien de la patria, los bolivarianos y las bolivarianas de hoy, con nuestra constancia, la misma constancia bolivariana, vamos a vencer todas las dificultades que hoy estamos enfrentando. Somos en el pensamiento y en la acción, como bien nos definiera el gigante, el pueblo de las dificultades. En este punto de partida de esta reflexión que estamos convocando, se impone un conjunto de ideas, de propuestas sobre la corrupción. No es un capricho, que hoy vengamos a la soberanísima Asamblea Nacional a solicitar a nombre de nuestro pueblo el poder habilitante que nos proporcione una sólida base legal para actuar con prontitud y contundencia contra este mal, esta enfermedad, en función de preservar la vida de la República y garantizar la salud pública. Desde la posición ideológica en que nos situamos, quienes batallamos cada día, como dice el comandante Chávez, por hacer irreversible la vía venezolana al socialismo, este es un asunto crucial, trascendente, de vida o muerte para la República Bolivariana. Si la corrupción sigue reproduciéndose y perpetuando su lógica capitalista de destrucción, aquí no habrá socialismo. El socialismo nunca podrá afianzarse plenamente en su dinámica profundamente humana entre nosotros en medio de los antivalores de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Tal pregunta nos obliga en primer término a una breve exploración lingüística. El magnífico diccionario de uso del español de María Moliner dice que es la acción de corromper o corromperse, y remite también la palabra a soborno, y en la entrada referida al verbo corromper, en su cuarta acepción, la que aquí nos interesa, define, comillas, quebrantar la moral de la administración pública y de los funcionarios. Igualmente, es una enfermedad que afecta a la salud pública, que quebranta el cuerpo social en su conjunto. A propósito, aquel gran teórico político que fue Nicolás Maquiavelo, ¿han escuchado, verdad? Decía, un miembro granguenado no se cura con agua de lavanda, se corta. Un poco radical, ¿verdad? En un sentido similar, el libertador Simón Bolívar sentenciaba el 11 de abril, suena la fecha, de 1828, cuando le escribió al doctor José María del Castillo. Decía Bolívar, todo el cuerpo de la historia enseña que las gangrenas políticas no se curan con paliativos. Es claro que tanto Maquiavelo como Bolívar se refieren a situaciones de descomposición que requieren actuar políticamente de forma radical, tajante, para hallar el remedio que permita la plena recuperación de la salud pública. Si no existe salud pública, una república marcha indefectiblemente hacia su disolución. Preservar la salud pública es un asunto de vida o muerte para una república. No hay medias tintas. Una de las mejores formas de reafirmar nuestra lealtad eterna a nuestro comandante Chávez es combatir sin tregua a la corrupción cada día. En este sentido, ha pasado a la ofensiva en esta batalla, que de veras es decisiva,
y no la abandonaremos. Por eso mismo, llamo al pueblo a no permitir la corrupción y a los corruptos a no tolerar a la corrupción ni de cuello amarillo ni la corrupción de cuello rojo rojito. Es el mismo amponato, vístase como se vista, la misma conducta apátrida y antipopular. Larga y compleja y cruenta ha sido la lucha de nuestro pueblo para conquistar la plenitud de la democracia, el esplendor de la vida republicana. Una democracia, una vida republicana, hay que decirlo, que siempre estuvieron amenazadas por los representantes del capital, fuera este nacional o extranjero. Primero, por el despiadado dominio colonial signado por el saqueo más bárbaro. Luego de nuestra independencia y de las luchas libertarias del siglo XIX, asistimos al surgimiento de una casta de latifundistas que se reservaron los medios y el poder para alambrar una descomunal hacienda cuyos límites eran los 4 puntos cardinales de la patria. Y más tarde, con la aparición del petróleo, vimos emerger una burguesía y un empresariado que a la postre acabaron no solo con las riquezas, sino que lograron cada cierto tiempo hacerse de gobiernos cuya razón fundamental era velar los privilegios de aquellos sectores que negociaban el país a su antojo. Podríamos concluir que toda forma de gobernabilidad que habíamos conocido hasta 1999 se traducía en la obediencia plena y cobarde de los intereses económicos de las transnacionales y de una improductiva y parasitaria burguesía criolla. Vista en la distancia y en el tiempo, nuestra historia política, por consumar el ideal de la democracia, bien podemos comprenderla como un prolongado, sostenido y criminal atraco por parte de las clases dominantes a la nación, a sus riquezas y sobre todo a su pueblo, gracias a la corrupción, que con el correr de las décadas se fue agravando, convirtiéndose en una suerte de institución paralela legitimada por una impunidad que fue horadando la moralidad del país. No se requiere hacer un estudio demasiado profundo para advertir que entre los factores que han contribuido a tal deterioro nos encontramos con un Estado y unas instituciones que nacen y se desarrollan mediatizados por los intereses de ese capital. Compatriota, un 12 de enero de 1824, desde Lima, el libertador Simón Bolívar dio a conocer un nuevo decreto de guerra a muerte, pero esta vez era contra la corrupción. En el inicio del decreto, Bolívar plantea con absoluta claridad, directamente y sin ambages, el problema en toda su gravedad. Igualmente plantea la necesidad de correctivos que no podían ser sino radicales. Cito el decreto: teniendo presente, uno, que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios que han intervenido en ellos. Dos, que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar. El decreto propiamente dicho viene a continuación y consta de solo 4 artículos. Artículo 1. Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital. 2. Los jueces a quienes según ley compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena. Artículo 3.
Todo individuo, Bolívar, (1824) 12 de enero, Lima, la patria grande, Lima. Qué bella era la patria fundada por Bolívar. La volveremos a ver. Tengan la seguridad, tengan la seguridad. Artículo 3. Todo individuo puede acusar a los funcionarios del delito que indica el artículo 1. Artículo 4. Le daba poder a los individuos, a los ciudadanos. Artículo 4. Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República y se tomará razón de él en todos los despachos que se libraren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de fondos públicos. Imprímase, publíquese y circúlese. Estamos planteando traer a la vigencia este decreto al año 2003. Entonces, que aquí no habrá socialismo si la burguesía sigue disfrutando del privilegio flagrantemente incompatible con una dinámica socialista de importar a gran escala sin que se le ponga coto. Sinceremos las cosas con el mayor rigor autocrítico. El Estado Nacional Bolivariano no ha podido impedir que la importación se concentre en pocas manos. No ha alcanzado la eficiencia necesaria para cerrar los caminos a quienes viven, entre comillas, de la apropiación de los dólares baratos, a quienes tienen un ancho margen de maniobra para ejercer la especulación comercial y perpetrar la reventa cotidiana de divisas. Por aquí también se desangra Venezuela. Es inmoral, por ejemplo, que el margen de ganancia de los concesionarios oficiales de ciertas marcas de automóviles sean de un grosero y abusivo 300%. Obviamente, ello demuestra que la actuación de Cadivi deja mucho que desear. Es por eso que a Cadivi hay que aplicarle las 3R con la prontitud y la profundidad de vida. El gobierno no actúa, como decía Bolívar, bajo el imperio de las leyes inexorables para que la ética republicana resplandezca, preservando celosamente el bien común. Estaríamos traicionando la esperanza popular. En este preciso sentido, la ley habilitante que estamos solicitando a la soberanísima Asamblea Nacional es un instrumento absolutamente necesario para salir de lo que no vacilo en llamar un auténtico tremedal. Grandes males, grandes remedios. Si la corrupción desborda los mecanismos institucionales, es imperativo fortalecerlo. Desde la mitad del siglo pasado, todos los presidentes venezolanos han tenido poderes extraordinarios. De acuerdo con el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución, una ley habilitante debería conferir al presidente electo poderes para legislar por decreto, entre otras materias, el de la corrupción. Vergüenza para aquel que se oponga al habilitante, decía Luis Brito García hace unos años. A grandes males, grandes remedios. Si la corrupción desborda los mecanismos institucionales, es imperativo fortalecerlo. Desde la mitad del siglo pasado, todos los presidentes venezolanos han tenido poderes extraordinarios. De acuerdo con el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución, una ley habilitante debería conferir al presidente electo poderes para legislar por decreto, entre otras materias, el de la corrupción. Vergüenza para aquel que se oponga al habilitante, decía Luis Brito García hace unos años. La corrupción institucionalizada debe terminar en Venezuela. La corrupción de cuello amarillo y la corrupción de cuello rojo rojito son una y la misma cosa, responden a la misma lógica delictiva. ¿Qué clase de revolución sería esta si fuéramos implacables con la primera y tolerantes con la segunda? A lo largo de nuestro proceso revolucionario
han sido varias las oportunidades en que el gobierno bolivariano ha comparecido ante esta Asamblea Nacional para solicitar poderes especiales para legislar en materia de especial urgencia e importancia nacional. El pueblo venezolano sabe que en todas esas oportunidades, y esta no será la excepción, las leyes promulgadas en el marco de estos poderes habilitantes especiales han sido para su mayor beneficio, para avanzar en la construcción amorosa de una patria igualitaria de todos. Por eso es que he venido, compañero diputado presidente Diosdado Cabello, a pedir poderes habilitantes durante un año para empezar temprano este año 2013 y empujar con fuerza todo el año 2014 en las grandes tareas de combatir la corrupción, de adecentar el país y de hacer la revolución económica productiva que sustente la felicidad del pueblo. Diosdado Cabello, aquí está, hoy, 8 de octubre del año 2013, haciendo uso de los mecanismos democráticos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicito a nombre de todo el pueblo venezolano poderes habilitantes especiales para 12 meses y lanzar una lucha temprana en este 2013 para combatir con mucha fuerza, con mucha entereza, con mucha decisión la corrupción y para dar un revolcón a los corruptos y a sus cómplices. Chávez vive. Chávez vive y vive. Independencia y patria socialista. Hasta la victoria siempre.